vamos a continuar con el derecho constitucional. Ya hemos empezado esta rama del derecho emblemática a tratar de describir lo que trata el derecho constitucional. Hoy vamos a hablar de su instrumento fundamental, que es la Constitución. Vamos a definir tipos y clasificaciones. Empecemos. El derecho constitucional es la rama del derecho público que analiza las leyes fundamentales que definen al Estado, es decir, por ejemplo, la Constitución, que rige la forma de gobierno. Nosotros en el video anterior habíamos mencionado un poco esta conceptualización de la rama del derecho constitucional, ¿sí? Que va a estudiar o va a analizar las leyes fundamentales, es decir, la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Algo que rige la forma de gobierno. Pero en concreto, ¿qué es la Constitución? Vamos a hablar de la palabra. Del latín constitutio, constitución es la acción y efecto de constituir, formar, fundar, componer, erigir. La constitución es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de las otras cosas. Por ejemplo, esta mesa tiene una constitución maciza gracias a la excelente calidad de su madera. Se trata de una preciosa casa en cuanto a su aspecto exterior, pero que falla en su constitución por los materiales utilizados. Estoy trabajando en la constitución de una sociedad comercial para distribuir productos extranjeros en mi ciudad. Estos son ejemplos de cómo puede llevarse adelante la palabra constitución, es decir, constituir algo, ¿sí?, que va a distinguir y que va a tener ese rasgo distintivo sobre las otras cosas. La Constitución, escrito con mayúscula, es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos. Brevemente, esta es la primera definición que podemos hablar de lo que es la Constitución en un marco jurídico. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, por lo tanto, actúan de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución. Esto quiere decir que la Carta Magna, otro nombre que recibe la Constitución, garantiza las libertades y los derechos del pueblo. Bueno, cuando nosotros hablamos de Constitución en un marco jurídico, tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de una norma fundamental. Ahora, ¿qué lleva adelante esa norma fundamental? Rige la forma del Estado, de cómo éste tiene que llevar adelante el poder del Estado. Más allá de eso, en su estructura podemos encontrar por un lugar las autoridades de gobierno, quienes van a llevar adelante la ejecución o cuáles van a ser las normas y quién va a llevar el control, es decir, el Poder Ejecutivo por un lado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y por otro va a llevar las garantías, libertades y los derechos del pueblo en el cual rige dentro de ese Estado, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista, nosotros acá tenemos una definición clara y exclusiva de lo que es la Constitución. Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. Bueno, así como también venimos sumando los aspectos que acabamos de decir de las autoridades de gobierno y el garantizar las libertades y los derechos que tienen los ciudadanos de determinado pueblo, también va a tener dentro de la Constitución principios, normas y reglas que van a establecer la forma de un Estado de Derecho. Recordemos que el Estado de Derecho, ya lo hemos definido en un video anterior, ¿sí?, va a proteger los derechos fundamentales de los seres humanos que vivan dentro de un territorio determinado, ¿sí? Pero también va a decir el poder que va a tener las instituciones de la administración pública y también va a mencionar los procedimientos y las sanciones que van a tener, digamos, estos entes
para llevar adelante el desarrollo de la persona en la sociedad, ¿sí? También hay que tener en cuenta de que puede ser el propio Estado el que esté yendo en contra de la Constitución. Por eso mismo, la Constitución va a velar si el Estado está incumpliendo o no con las normas que están allí escritas. En referencia a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado, es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella, y es por esto que es llamada Ley Suprema. Ya vamos a ver más adelante lo que es la supremacía constitucional o Ley Suprema, o por qué se lo denomina Ley Suprema cuando veamos el orden de prelación de normas o jerarquización de normas. Porque obviamente la Constitución viene a ser la ley fundamental de ese país, ese Estado, y en el cual el gobierno tiene que llevar adelante, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver en video más adelante donde especifiquemos un poquito más sobre esta prelación de normas. Ningún organismo, ente, funcionario del Estado, ley, decreto ley u acto de la administración pública puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros tenemos una ley suprema, ¿sí?, que está por encima de cualquier ley ordinaria, también van a estar por debajo de esa ley suprema, va a estar todos los funcionarios del Estado, la ley, los decretos ley o mismo los actos de la administración pública, que en sí, como regla general, no pueden ir en contra de la Constitución. La Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al actuar del propio Estado. Es decir, que la Constitución viene a ser la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. Por eso es tan importante tenerla en cuenta, porque más allá de cualquier derecho o interés que uno siente implícitamente como por derecho natural por ser solamente la condición de ser un ser humano, ¿sí?, en una cuestión positivista, ¿sí?, la Carta Magna, es decir, la Constitución, va a describir esos derechos e intereses para así se pueden sentirse protegidos a los ciudadanos de cualquier riesgo que le pueda presentar un otro, ¿no?, que no propio del Estado o fuera del Estado. La violación de la Constitución supone un golpe a la vida democrática de un país. Por eso las dictaduras suelen tomar como una de sus primeras medidas la abolición de la Constitución. Ya vamos a hablar de lo que significa dictadura, pero tengamos en cuenta que el dictador, quien es aquel que toma el poder a la fuerza, digamos, ya sea por medio de la milicia o sea por medio de armas de fuego o como sea que tome ese poder, genera no solo un golpe a la vida democrática como lo estamos definiendo, sino que es un golpe al Estado, ¿sí? Y obviamente que va a dejar de lado todos los derechos e intereses y garantías y libertades que figuran en la Constitución a manos de lo que dicte o de lo que proponga ese dictador. Por eso mismo, una de las primeras medidas de ese dictador va a ser sacar o dejar de lado esa Constitución para tomar su determinación, que puede ser muy cruda o puede ser peor de lo que uno piensa. Vamos a hablar de los tipos de constituciones. Según su reformabilidad, podemos decir que existen distintos tipos. Vamos a hablar de las constituciones rígidas. Son aquellas que poseen un procedimiento mucho más complejo que el ordinario para que ésta pueda ser reformada. Muchas veces la Constitución o las distintas constituciones que pueden existir le ponen demasiado restricción a sus reformas, ya que para un Estado, ¿sí?, para el acuerdo de toda esa sociedad, determinados puntos o determinadas normas son establecidas como inviolables, ¿no? Entonces, por eso mismo se dificulta muchas veces su propia reforma. Incluso los mecanismos o los procedimientos que están a la hora de llevar adelante la reforma de esa Constitución son muy complejos y por eso
cuesta más lograr una reforma en sí de esa constitución. Por eso son rígidas y por eso son muy difíciles de reformarlas. Constituciones flexibles. En contrario a las anteriores, estas son las que tienen un proceso para su reforma mucho más fácil, es decir, pueden ser reformadas a través de un acto legislativo, a través de una ley emanada del Congreso Nacional o Asamblea Nacional. A diferencia de lo anterior, tenemos que decir de que los mecanismos o procedimientos que va a llevar adelante el cambio de una norma que allí se establece van a ser mucho más sencillos y obviamente pueden sacarse según lo que decida ese pueblo. Por eso tenemos que decir de que existen ambos sistemas muchas veces en las distintas constituciones, pero tenemos que tener en cuenta la diferenciación entre rígidas y flexibles para poder determinar por qué es tan superior esta ley. Tenemos la constitución material y constitución formal. Cuando nos referimos al punto de vista material, es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal y en razón desde el punto de vista formal son los órganos y procedimientos que intervienen en su propia creación. Digamos que lo material y lo formal lo vamos a encontrar en casi todas las constituciones, ¿sí? Porque obviamente por el punto de vista material tenemos el conjunto de reglas y el ordenamiento jurídico. Que obviamente va a llevar adelante el ejercicio del poder estatal, y por el otro lado el punto de vista formal, que son los procedimientos y los órganos que intervienen en la creación. Vamos a hablar de otras clasificaciones. De acuerdo a su origen político, es posible distinguir entre distintos tipos de constituciones. Por un lado tenemos las otorgadas. Reciben este nombre dado que las otorga al soberano al pueblo en el contexto de un estado monárquico. Recordemos que cuando hablábamos de estado monárquico, todo el poder se concentraba en una sola persona. Este decidía cómo iba a ser llevado adelante la suerte de un estado o de un país. En este caso, el monarca tiene el poder de decidir qué es lo mejor para su gente, y es a través de la Constitución que lo expresa por escrito, junto con el reconocimiento de sus derechos. Básicamente, es importante tener en cuenta que aquí el que escribe y emite la Constitución va a ser el propio monarca, y este va a decidir toda la situación o toda la suerte que va a tener ese país y esa gente para ver si protege o no sus derechos, ¿sí? Luego tenemos las impuestas. Se trata de una constitución que el Parlamento, entendiendo como tal a las fuerzas políticas de un país, a los grupos de poder que se fusionan en un solo órgano, imponen al monarca. A diferencia del caso anterior, es la representación del pueblo la que deja constancia de sus necesidades y deseos al gobernador, quien tiene la obligación de considerarlas. Bueno, esto es una evolución, digamos, al pasaje, ¿sí?, donde el poder estaba en uno solo, a tenerlo un grupo de personas. ¿Quiénes son este grupo de personas? Representantes del pueblo, ¿sí?, que van a decidir, obviamente, cuál es la suerte de ese pueblo, y también van a imponerle al monarca que ejecute determinadas acciones a través de normas que establezcan. Por eso, cuando establecen estas asambleas una constitución, van a decir cómo va a tener que ser la función del monarca y cómo van a tener que ser los derechos e intereses del pueblo, porque si son protegidos o no, a suerte de la decisión de estas fuerzas políticas que se crean y que obviamente vienen a representar al pueblo. En pocas palabras, a través de las constituciones impuestas se da a la sociedad la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones esenciales. Esto lleva, tal vez en algún video de derecho político que estaremos hablando, a lo que es el concepto de soberanía, ¿no? Donde la soberanía, el soberano, la soberanía la puede recibir un monarca, o en otros casos la soberanía es de un pueblo. Entonces, nosotros acá
tenemos que cuando la sociedad participa en decisiones esenciales es porque tiene soberanía para elegir a esos representantes que mejor les parezca que lleven la suerte de ese estado. Luego tenemos las pactadas. Giran en torno a la idea de consenso, no existe una parte que las otorgue o que las imponga, dado que esto atentaría contra su cualidad de legítimas. Se trata de documentos de tipo multilateral que dejan constancia de la voluntad y del criterio de dos o más integrantes. Si antes dijimos o hablamos de las impuestas y dijimos de un grupo de personas en una asamblea legislativa, la cuestión de que estén pactadas las ideas, ¿sí?, es porque se trata de buscar acuerdos para lograr esa mejor funcionalidad, digamos, del poder legislativo, ¿sí? En una situación, digamos, más democrática, esta situación del consenso va a dar lugar a que cualquier fuerza política, ya sea minoritaria o mayoritaria, pueda imponer, ¿por qué no?, a través del consenso, lograr determinadas facultades o, por qué no, lograr de que determinados derechos o intereses se lleven a cabo. Tal y como suceden con un contrato laboral, surgen de mutuo entendimiento y de la aceptación de sus propuestas, y puede darse entre provincias, comarcas y demás grupos sociales. Su creación implica un mayor nivel evolutivo de la política con respecto a los tipos antes mencionados y un fuerte compromiso con el concepto de pacto social. Incluso cuando se da en un estado monárquico, una constitución pactada reconoce a los gobernados como un pueblo soberano y no como súbditos. Ya vamos a definir más adelante la cuestión del pacto social. Tenemos que decir solamente en este momento que cuando hablamos de pacto social es que los ciudadanos entre sí hacen consenso sobre quiénes van a ser quien los gobierne, ¿sí? Pero eso sí, esos que los van a gobernar no van a tener que clasificarlos a los que han elegido como súbditos, sino directamente es como el pueblo que tiene el poder para obviamente elegirlos, ¿no es así? Entonces ya lo vamos a hablar cuando hablemos del Leviatán, esta cuestión o esta analogía que utiliza Thomas Hobbes para explicar cómo los hombres entre sí crean un pacto para poder definir a lo que termina siendo el Estado. Por último tenemos las aprobadas por voluntad de la soberanía del pueblo. Y este tipo de constitución nace de la sociedad misma. Para ello generalmente se organiza una asamblea que tiene como objetivo permitir a los ciudadanos manifestarse libremente. En este caso no existe un pacto, sino que es el producto de la fuerza de la gente que consigue establecer sus derechos y obligaciones. Bueno, vamos a tratar de no confundirnos, ¿no? Pero este es el rango, digamos, de más específico de cómo hicimos el pasaje desde la concentración del poder en un monarca donde emitía su propia constitución hasta las aprobadas por la voluntad de la soberanía del pueblo. Y ahora, ¿qué es esto de aprobado por la voluntad de soberanía del pueblo? ¿Que el pueblo escribe la constitución? No. Sino que lo que hace el pueblo es obviamente elegir a sus representantes, y este representante tiene que llevar la idea de lo que el pueblo considere mucho más eficaz a la hora de la protección de los derechos y poder generar las obligaciones o deberes que deban cumplir. Por eso mismo, cuando hablamos, ya lo vamos a hablar también en algún otro video, de regímenes de partidos políticos o fuerzas políticas, muchas veces las ideas de estos partidos políticos tienen que ser obviamente coincidente con el llevar adelante o lo que cada uno crea que tiene que llevarse adelante un Estado para proteger su derecho o el desarrollo de sus propios intereses, ¿no es así? Así que por ahora vamos a decir que simplemente esto es un pasaje, ¿sí?, de una constitución concentrada en una sola persona a la concentración, digamos, de la soberanía del pueblo, a la concentración del pueblo que va a tener poder para poder elegir.
Vamos a hablar del control de la constitucionalidad. Simplemente vamos a especificar algunos aspectos de esto. Ya más adelante vamos a hacer un video mucho más profundizado de este tema. Existen dos tipos de control de la constitucionalidad, y estos no son más que las formas y o procedimientos que establece la propia constitución de un Estado para hacer efectivo el cumplimiento de las normas, reglas y principios constitucionales y evitar la vulneración de los mismos por parte del Estado. Nosotros tenemos que decir que el control de constitucionalidad es hacer efectivo el cumplimiento de normas, reglas y principios constitucionales. ¿Qué nos hacen efectivos? Si estos son vulnerados, establecen los procedimientos y mecanismos para que sean anulados y sancionados los actos que van en contra de la Carta Magna o Ley Suprema. De esta manera se garantiza el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, así como los principios y derechos y garantías constitucionales establecidos en la misma Constitución. Es decir, que si tenemos una violación a la Constitución por parte del Estado, y uno dice, ¿cómo puede ser que el Estado emita una constitución y sea el propio Estado el que la viole? Bueno, sí, es posible. ¿Por qué? Porque obviamente que la ley es conocida por todos y todos tenemos soberanía a la hora de elegir a nuestros representantes, pero también somos ciudadanos y como ciudadanos podemos nosotros violar las normas que se nos presentan. Ahora, si nosotros violamos a las normas que se nos presentan, obviamente que estamos yendo en contra a las normas fundamentales, ¿sí? Y cuando se va en contra de las normas fundamentales, obviamente de que tiene que haber procedimientos y mecanismos para ser anulados esas actitudes o esas conductas y obviamente también sancionarlas, ¿sí? Ahora, ¿qué son las cosas que se van a violar en todo caso en un primer momento dentro de la Constitución? Primero, que se garantice el Estado de Derecho, y recordemos que tenemos un video expresando lo que es el Estado de Derecho. Luego, el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Como así también a los principios, derechos y garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Si alguna de estas cosas se ven vulneradas o violadas por cualquier particular o propiamente también por el Estado, ¿sí? Quien haga el control de constitucionalidad sobre esas actitudes o sobre esas normas que también van en contra de la Constitución, va a tener que anularlas y también sancionarlas, ¿sí? Esto es un aspecto que tiene el control de constitucionalidad. Vamos a hablar del tipo de control de constitucionalidad, los diferentes tipos. Dentro de los tipos de control de la constitucionalidad lo puede ejercer un solo órgano, que puede ser un tribunal constitucional, una sala constitucional, una Corte Suprema o Tribunal Supremo, pero es realizado única y exclusivamente por el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Esto, para hacerlo más claro, es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es el Poder Judicial quien va a hacer el control de aquellas normas que se estén violando, ¿sí? A través, obviamente, del máximo tribunal. El máximo tribunal va a revisar que determinadas normas pueden estar violando a la propia Constitución. ¿Por qué? Porque fueron emanadas del Poder Legislativo en forma fraudulenta. No. Sino que más que nada tiene que ver porque muchas veces determinadas normas pueden perjudicar o pueden vulnerar derechos a personas individualmente o colectivamente, y entonces esa vulneración de derechos que puede ocasionar una norma a un colectivo de gente o propiamente a un particular puede ir en contra del propio espíritu de la Constitución. Por ende, el último control que hace de ese espíritu de la Constitución es el Poder Judicial, que va a ser o un tribunal constitucional o el máximo tribunal constitucional, una sala constitucional, una Corte Suprema o un Tribunal Supremo. También se encuentra el llamado control difuso o control desconcentrado de la constitucionalidad, que lo pueden y deben ejercer todo y cada uno de los jueces pertenecientes al Poder Judicial de un Estado. Es decir, ya vamos a ver también nosotros de que así como existen prelación de normas o jerarquización de normas, también existen distintas instancias del Poder Judicial. Esto no quiere decir de que un juez de primera instancia esté
por encima del máximo tribunal o por encima de una cámara o de una segunda instancia. No es que hay superioridad en instancia, sino que son directamente cámaras o situaciones revisadoras de las propias normas de que se ponen en juego. Por eso mismo, todo tribunal inferior también tiene que llevar un control. Tal vez el control va a ser un control más difuso y desconcentrado de la constitucionalidad. No es un control directo digamos, como el del máximo tribunal. Pero se debe hacer un control, en fin, porque obviamente un particular se puede ver afectado por una norma de jerarquía muy inferior y que ésta esté yendo en contra del propio espíritu de la Constitución o de los principios establecidos en la Constitución. En referencia a lo anterior, existen países donde existen modelos que utilizan únicamente el control concentrado o el control difuso, así como existen países que utilizan un modelo mixto en el que coexisten el control concentrado junto al control difuso. A ver, básicamente esta situación se da más que nada en todos los países. En todos los países hay un control concentrado y un control difuso. ¿Por qué? El control concentrado lo ejerce el máximo tribunal y el control difuso lo van a ejercer los tribunales inferiores. No existe, digamos, un tribunal que abarque todos los temas que se pueden llegar a presentar. Por eso existen los tribunales inferiores, donde van a trabajar en un primer momento su jurisdicción y competencia, y obviamente que van a hacer un control de su constitucionalidad. Van a revisar que eso que se está perjudicando por medio de una norma sea constitucional o inconstitucional. Suscríbanse al canal de YouTube, fanpage Dr. Derecrimi, y tengan presente de que lo que nosotros acá en el canal estamos brindando es solo una información para que ustedes puedan ser complementada con material de lectura que puedan obtener, ¿sí? No se pierdan los próximos videos de Derecho, Criminalística y Técnica de Estudio. Mi nombre es Facundo, muchas gracias, chau chau.